La central nuclear de Nine Mile Point comienza la producción de hidrógeno limpio. El proyecto, que generará hidrógeno para los usos internos de la planta, pretende demostrar la viabilidad de producir este gas a partir de energía atómica. Hoy, precisamente, hablaremos sobre esta posibilidad. Yo soy Bryce Armiño. Y yo soy Javier Pollos. Bienvenidos al podcast del hidrógeno, un espacio de Atlanti, donde te ayudamos a desarrollar proyectos de hidrógeno renovable, prestando servicios de consultoría, ingeniería, preparación de ayudas y formación. ¡Empezamos! En el episodio de hoy hablaremos con Antonio Vallá Soler, analista en energía nuclear en la OECD Nuclear Energy Agency. Antonio, buenos días y bienvenido al podcast del hidrógeno. Muy buenos días, un placer estar aquí con vosotros y muchas gracias por darme la oportunidad para hablar de la energía nuclear y el hidrógeno. Buenos días, Antonio. Gracias a ti por estar con nosotros. Y lo primero que te queremos pedir es que te presentes tanto a ti como a la OECD para que nuestros oyentes puedan conocer mejor. Pues bueno, voy a empezar un poco por mi recorrido. Yo soy ingeniero industrial superior de formación, estudié en España, en Valencia, y ya en la Politécnica de Valencia, y acabé eso ahora unos 11 o 12 años. Me especialicé en lo que viene siendo energías, pero también después en la nuclear. Y como ingeniero, pues ya hice mi primer trabajo en Francia. Decidí salir directamente del país y estuve trabajando unos 5 años en una empresa que ahora se llama Framatome. Y después, pues me empecé a interesar por aspectos que no eran básicamente técnicos, sino más bien, digamos, económicos o de administración de empresas. Entonces hice una formación de administración de empresas en la Sorbona, y después ya empecé a moverme en el mundo de analista, que es donde estoy ahora en la OCDE Nuclear Energy Agency desde hace casi 5 años. Y entonces aprovecho un poco después de este recorrido explicaros un poco lo que viene siendo la OCDE. Bueno, para aquellos que no están familiarizados, es una organización que se fundó con el Plan Marshall, ¿no? en Europa, o sea, alrededor de los años 50, y tiene varios cuerpos digamos, de trabajo. Entre ellos hay una organización que es la Nuclear Energy Agency, que se encarga de aspectos nucleares que ahora describiré, pero de la misma forma que otra organización como la Agencia Internacional de la Energía también está bajo la OCDE. Sí que es verdad que, como al igual que nuestros colegas de la Agencia Internacional de la Energía, somos un poco independientes, digamos, y tenemos nuestros países miembros que son diferentes. Por ejemplo, solíamos tener a Rusia y era alguien que no estaba, por ejemplo, en la OCDE, pero nosotros sí que lo tuvimos un tiempo. Ahora, por la situación actual, pues está suspendido, pero formaba parte de los países miembros. Y en cuanto a nuestras actividades, un poco, pues como cualquier organización internacional, el objetivo es hacer más que lo que harían los países solos, basándonos en colaboración. Básicamente, es decir, nosotros lo que aportamos son, coordinamos grupos de trabajo, colectamos inputs de estos países miembros para proporcionarles análisis, direcciones políticas en campos concretos. En la Nuclear Energy Agency, digamos que la nuclear tiene muchos campos, pues hay una división encargada de los aspectos de seguridad, otra de protección radiológica, otra de aspectos más legales, y yo estoy en el grupo que es lo que se llamaría de tecnología y desarrollo tecnológico y economía. Y es en esta división donde hacemos un poco, y ya es mi trabajo en sí, que voy a describir ahora qué hago, es sencillamente lo dividiría en 3 aspectos, más o menos un 30% o un 20% es administrativo, el resto es básicamente análisis, y también lo que queda es gestión de grupos de expertos. Y lo que hacemos en el análisis básicamente es esto, es gestionar, es diseñar políticas, hacer análisis sobre temas específicos, incluye el hidrógeno, del que vamos a hablar hoy,
pero también están los pequeños reactores modulares, la viabilidad técnica o económica de prolongar las centrales más allá de 40 años, el coste de construir nuevas centrales y todos estos aspectos que a aquellos países que les interesa, pues que quieren saber más y quieren aprender de otros. Y nosotros pues proporcionamos esa infraestructura. Esto es un poco el resumen de lo que hago hoy y de la OCDE, la Nuclear Energy Agency. Muchas gracias, Antonio, por ese resumen tan bien explicado. Y para comenzar, si te parece, empezamos por un documento que publicasteis hace poco, en el que participaste, que se titula The Role of Nuclear Power in the Hydrogen Economy, Cost and Competitiveness. ¿Nos puedes hablar un poco más de él? Además, este documento, seguro que si alguno de nuestros oyentes tiene alguna duda después de este podcast, puede bucear ahí, que es abierto, y puede encontrar información muy interesante. Pues gracias por comentar esta publicación. Sí, salió, si no me equivoco, fue en septiembre del año pasado, 1 año y medio básicamente de trabajo. Cómo surge es básicamente la forma en la que funcionamos nosotros tenemos un comité que nos dice, que nos dicta un poco, es como nuestro cliente, nos dicta un poco lo que tenemos que hacer y estaban interesados en saber, bueno, pues qué papel podía jugar la nuclear en esta economía del hidrógeno. Evidentemente nosotros como cuerpo técnico empezamos a pensarlo, a diseñar esta publicación y claramente no veíamos el papel de la nuclear en la economía de hidrógeno, estaba claro. Entonces dijimos, bueno, en vez de salir con la opción de pues que el hidrógeno es como un cuchillo suizo que solucionará todo y la nuclear pues dijimos, bueno, vamos a ser prudentes, nosotros también tenemos nuestras dudas sobre la economía del hidrógeno, vamos a intentar analizar, a decidir también el horizonte de tiempos en el que queremos trabajar en esta publicación y a partir de ahí nos lanzamos y vamos a ver si resulta que la nuclear puede tener sentido o no. Entonces, también nuestro punto de partida fue básicamente la escala del desafío. Es decir, si hoy se producen en el mundo 90 millones de toneladas de hidrógeno, esto es lo que producimos hoy. Si hoy lo quisiéramos descarbonizar, se necesitarían alrededor de unos 4.500 teravatios hora. Y si haces los cálculos, esto es 1,5 veces la electricidad que se consume en Europa hoy. Es decir, que ya no solo tienes que descarbonizar Europa, pero necesitas construir una Europa y media aparte solo para hidrógeno. Entonces nos dijimos, bueno, de entrada seguro que en esta escala hay hueco para nuclear. Y entonces desde este punto de partida empezamos. Hay una parte que es básicamente un análisis puramente de la demanda, en la que, bueno, analizando un poco la literatura, vimos que decidimos centrarnos en un horizonte 2035, donde habría esencialmente electrólisis de tipo PEM, baja temperatura, y sobre todo una demanda focalizada en producir hidrógeno a gran escala para descarbonizar la demanda actual y aplicaciones industriales. Abandonamos esta utilidad, digamos, de hidrógeno como para complementar un poco a las renovables, un poco de backup, que para nosotros veíamos más allá un horizonte 2050. Y basados en este horizonte y en estas hipótesis, pues ya empezamos a analizar los costes y la competitividad. Y lo único que hicimos fue lo típico que se puede hacer, que es calcular el coste levelizado del hidrógeno, coste de producción del hidrógeno, con unas hipótesis de costes de electrolizadores y de costes de electricidad asociados. Y lo hicimos, pues eso, lo comparamos para un reactor actual ya amortizado, uno nuevo, la solar, con distintos recursos, lo que podría ser la solar en España, que no es lo mismo que la solar en otros países de Europa. Todo lo que viene siendo la eólica, onshore, offshore, etc. Y quisimos añadir un poco un análisis sistémico, que es algo que nos caracteriza un poco en la agencia y que tenemos hace años que hemos desarrollado esta metodología, un poco de decir, bueno, no solo están los costes de producción, también están los costes de infraestructura, de transporte y de almacenamiento. Es que esto puede influir, sí, ¿en qué medida?
bueno, vamos a hablarlo hoy, pero bueno, no es algo que sea un game changer estos costes de almacenamiento y de transporte, pero dada la escala de la demanda, cómo tiene que aumentar, nos dijimos que eficiencias en infraestructura, aunque sean muy, muy bajas, quieras o no, ahorraría mucho dinero a nivel mundial y a lo mejor la nuclear Sí. podría ayudar a eso. Y esto es un poco más o menos el enfoque y después ya, pues como siempre en la publicación hacemos algunas recomendaciones y doy 3 fundamentales y ya con esto acabo un poco el recorrido de la publicación y es sencillamente para aquellos países que quieren apostar por las soluciones de producir eh, hidrógeno con nuclear, pues hay unos proyectos piloto, tienen que acelerar los máximos posibles para apoyar ese despliegue a gran escala. Después proponemos integrar este enfoque de la cadena de valor que he mencionado, integrar también los costes de transporte y de almacenamiento en la fase de decisión y sobre todo abandonar un poco la cromática del hidrógeno, sobre todo por la escala. Es muy sencillo, pero te vas a restringir, es como decir, te vas a tirar una bala en el pie. O sea, si necesitas producir unas cantidades enormes, porque de entrada te restringes a lo mejor alguna solución de entrada. Pues eso es un Antonio, poco la idea. estabas comentando ahora, ¿no? Que os fijabais Sí, ese horizonte 2035 sí. con la PEM como principal tecnología. Mm, Claro, yo te escucho hablar y pienso, a ver, la energía nuclear generalmente tiene unos costes altos, ¿no? La mm. electricidad, salvo que sea, digamos, que alargas esa vida útil, como mencionabas al principio. Entonces aquí la eficiencia va a importar un montón, ¿no? Porque luego hablaremos un poco del acto delegado, pero a mí me da la sensación, por ejemplo, que esa ventaja que se comentaba, que parece ser que no va a ser tan así, de Francia, del hidrógeno nuclear, bueno, que se podría generar a partir de energía nuclear el hidrógeno, pero claro, yo lo pensaba y digo, es que la energía nuclear no es tan barata como las renovables. Entonces, mi pregunta es, Mm. eh, siendo la energía nuclear un poco más cara que las renovables, no sé si podemos estar hablando de 50, 60 euros por megavatio hora, la tecnología SOEL, que es mucho más eficiente, además podría aprovechar calores residuales, etcétera, se podría, o sea, se contempla, es algo que veis interesante integrarlo, o por la seguridad de las centrales o lo que sea, no es interesante integrar esos ciclos de calor. O sea, aquí hay más o menos varias preguntas mezcladas. Voy a intentar contestar un poco. Evidentemente, lo que es fundamental, como tú ya has dicho, para producir el hidrógeno es primero electricidad barata y en abundancia. Es lo que es el driver que va, digamos, a desbloquear o hacer emerger esta economía. Una cosa que destacamos en la agencia y que destaco incluso a los oyentes, la energía nuclear hay que distinguir entre las centrales ya en operación y aquellas que eh, son nuevas. Las de Ujú. operación, estamos hablando de costes de generación bastante baratos si no incluyes los impuestos. Digamos, depende de cada país y de cada central, porque claro, extender la vida depende de un marco regulatorio, del histórico de la planta y a lo mejor la inversión cambia un poco más o menos. Pero estamos hablando de alrededor de entre 25 y 50 euros el megavatio hora. Evidentemente en España, cuando le añades los impuestos es cuando llegas a valores de hasta 60. ¿Vale? Y Pero si perdón, no, Antonio, ¿impuestos te refieres a impuestos de generación o es que la nuclear tiene algún impuesto adicional? sí, eso, impuestos básicamente impuestos de la fiscalidad, impuestos Ah, de de acuerdo. generación, Vale, vale. de generación a nivel nacional, tasas que son necesarias para toda la gestión de los residuos y evidentemente pues algún impuesto eso autónomo, o sea, autonómico diría, en el caso español, pero esto cambia en cada país completamente. Es ese tipo, estamos hablando de ese tipo de coste. Entonces, si hablamos de competitividad y pura y dura, y en una hipótesis, porque esto es importante, en la hipótesis que una central hoy decida, con los precios que tiene la electricidad hoy, que ganaría mucho más dinero produciendo electricidad, pero bueno, imaginemos que decida producir hidrógeno, una central existente, estaríamos hablando de un hidrógeno alrededor de 2 kilos el euro, de 2 euros el kilo de hidrógeno.
aproximadamente $, bueno, el cambio más o menos parecido hoy en día. Estamos hablando de esos órdenes hoy. Ahora bien, ¿es que una eléctrica va a decidir hacer eso? Donde vemos que esas decisiones se pueden tomar es en mercados que estaban más degradados, y es en Estados Unidos. Y es ahí donde están los primeros proyectos de los cuales podemos hablar. En cuanto a la electrólisis que estás mencionando, sólida SOEC, evidentemente hay oportunidades. ¿Por qué? Porque la energía nuclear es una de las pocas que te puede producir calor y electricidad baja en carbono. Entonces, hay una eficiencia directa que viene del simple hecho de poder utilizar ese calor. Evidentemente, si hablamos de tecnología, esto se ha hecho, se ha acoplado. No, pero hay un proyecto en Estados Unidos en particular que no está en la escala de electrolizadores del megavatio, pero del kilovatio, y que la idea es poner la central nuclear con lo que vendría siendo un electrolizador de alta temperatura y probarlo, sobre todo porque con los reactores actuales, y la gracia es que se puede, el proceso de alta temperatura, tú puedes recuperar, de la electrólisis de alta temperatura, puedes recuperar los productos de salida y precalentar el vapor que Exacto. viene de la central. Y es así donde se alcanzarían esas temperaturas de los 600 grados, un poquito más, que lo permitirían. Pero bueno, estamos hablando de algo que aún no está industrializable, pero que hay un proyecto piloto y en Estados Unidos se va a probar. Claro, a mí lo que me da la sensación es que al final la energía Sol aquí tiene muchísimo sentido porque no hay duda, ¿no?, de que la energía nuclear, salvo que sea esos prolongamientos de la vida útil, es más costosa por euro por megavatio hora que la energía renovable. Entonces, una tecnología como la SOEL, que además puede hacer acopio de ese calor que tiene la energía nuclear que puede sobrar, bueno, me parece que puede darle muchísimo valor. Pues tienes, como dices tú, toda esta tecnología SOEC de aprovechar directamente el calor, y después también tienes ya, bueno, unas tecnologías menos maduras, que son todo lo que viene siendo los ciclos termoquímicos. Y en esto hay proyectos incluso actualmente de investigación y sinceramente de intentar explorar lo que vendrían siendo pues diseños algo más avanzados, que podríamos llamar de reactores de alta temperatura, que ya no, porque la tecnología SOEC, vale, puede aprovechar este calor, pero en los ciclos termoquímicos es que ya sería un acople, digamos, completo, y al menos los proyectos de investigación que existen hoy en el mundo, sobre todo eran en China y en Japón, están intentando ver los ciclos, lo que sería azufre-yodo, y en Canadá estaban explorando los ciclos termoquímicos ya de lo que viene siendo cobre y cloro, y esto necesita temperaturas más altas. ¿Y esto en qué Y consiste, el ciclo termoquímico, Antonio? es utilizar directamente el calor y unos procesos químicos para separar la molécula directamente. Pero para eso necesitas temperaturas elevadas que hoy no se pueden alcanzar con los reactores actuales. Y por eso son visiones que se intentan acoplar a reactores que se llaman de alta temperatura y que, si queréis, podemos describir, pero que hay algunos que ya están incluso en operación en China, y que ya se han operado incluso a escala un poco en el pasado. Evidentemente esto abre nuevas oportunidades, pero no estamos hablando del mismo nivel de madurez tecnológica que la electrólisis PEM, o que la electrólisis incluso digamos ya de alta temperatura. Y hay que saber que en el momento en el que nos movemos a procesos termoquímicos que pues cooperan, necesitan 900 grados, casi estamos en un régimen donde es difícil de operar, materiales, ya podéis ver cómo hay un desafío técnico asociado a esto. Y es por eso que no vemos nosotros que esto esté maduro más allá de 2030. Es un poco...
O sea, a partir de 2030 estas nuevas tecnologías, digamos, sí que podrán encontrar más sinergias con el tema del hidrógeno. O sea, sí podrían encontrar, básicamente os comento, por ejemplo, un proyecto que se está probando en Japón, ¿no? Este reactor se llama el HTTR y es un reactor de investigación de alta temperatura. Ya ha conseguido alcanzar temperaturas puntualmente durante unas cuantas horas de 950 grados. Claro, este reactor después del accidente de Fukushima se paró y después lo consiguieron arrancar otra vez en 2021. Y entonces la idea, o al menos la ruta de innovación que ellos tenían era, primero, probar este reactor a alta temperatura y hacer investigación en paralelo sobre todos los procesos termoquímicos, sobre todo del azufre y yodo que querían explorar, y en algún momento dado acoplar las dos instalaciones. Porque claro, esto aún no se ha probado. Eso es un poco la sinergia que se quiere explorar. Es verdad, y esto ya son investigadores de la Idaho National Lab en Estados Unidos, que están haciendo investigación, que es un poco una visión, ¿vale? Una visión idealista o una visión potencial de lo que podría ser lo que ellos llaman un sistema híbrido, ¿vale? En ese sistema híbrido donde tendrías todas esas sinergias, en el que podrías tener, ¿por qué no?, una central nuclear que te proporciona calor, electricidad, que responde a esos cambios de uno u otro en función de señales de precio, en función de la demanda, y que es más flexible y que al final no solo mejora la economía de la central en sí, porque finalmente la central nuclear, cuando pueda ganar dinero con la electricidad, lo hará producir electricidad, y cuando no, irá al flujo de caja que le vienen del hidrógeno. Pero que al mismo tiempo esto permitiría incluso descarbonizar sectores donde la electricidad no llega. Eso es, evidentemente estamos hablando de una visión, pero que algunos investigadores pues tienen en cuenta, como te decía, para explorar esas sinergias. Y sí, hay proyectos de investigación que intentan al menos desarrollar esto industrialmente. Para repasar un poco y poner un poco el mapa, ¿no? de qué proyectos hay a nivel mundial en el que se está estudiando al menos la producción de hidrógeno con energía nuclear. Has comentado al principio Estados Unidos, has comentado también luego China, por último Japón. No sé si quieres comentar alguno más o... Sí, de los proyectos ahora básicamente como el recorrido es el siguiente. Es Estados Unidos quien va con electrólisis, básicamente los proyectos son de electrólisis PEM, baja temperatura, y un proyecto que os mencionaba de alta temperatura, de electrólisis de alta temperatura, proyectos ya más de, digamos, de estos ciclos termoquímicos más innovadores que se llevan en Japón. Hay también estudios de viabilidad puramente económica de poder acoplar de nuevo lo que vendría siendo la producción de electricidad nuclear de centrales existentes, porque eso ya es lo que he mencionado, donde puede haber a lo mejor cierto nivel de competitividad es con reactores actuales. Después ya está a lo mejor toda la cuestión de produces de coste de oportunidad, hidrógeno o electricidad. Bueno, eso ya es un análisis más, necesita, como estaba diciendo, es un estudio de viabilidad, y es lo que están estudiando un poco en Canadá. También hay algún proyecto en UK con alguna central actual, y estos son así más o menos los países que se están moviendo. ¿Por qué Estados Unidos lleva el leadership en esto? Ya os decía y os comentaba, es porque Estados Unidos, hasta antes de la guerra, y creo que continúa siendo, es un país donde, aunque las centrales nucleares tuvieran esos costes, como mencionaba, de alrededor $30 el megavatio hora, el gas de quisto era tan abundante que los precios estaban muy bajos. Y era un mercado difícil para nuclear. Entonces es por eso que algunas eléctricas se estaban intentando preguntar si podíamos diversificar los flujos de caja con el hidrógeno. Y es por eso que es un país que lleva un poco el leadership hoy en día. Evidentemente ahora han cambiado un poquito las cosas, y como se está exportando más LNG, es posible que los precios del gas sean un poco más altos. Aún así,
y ahora estoy ya comentando políticas, pero con la Inflation Reduction Act hay incentivos tales que ya no solo de ayudas para continuar operando la central, que recibe ahora algunos operadores, pero también de incentivos del estilo de que por cada kilo de hidrógeno yo te doy $3 que te vienen del Estado. Ese incentivo es tan grande que el otro día estaba leyendo que había una eléctrica como Constellation en Estados Unidos que se estaba planteando meter 2.000 millones en inversión, 900 millones para la planta de producción de hidrógeno y 800 millones para aumentar la potencia de sus reactores actuales, lo que se llama una aumentación de potencia en la jerga nuclear, y eso se hace en muchas centrales, y con el objetivo de decir, bueno, pues es que con estas políticas que está dando hoy el gobierno federal en Estados Unidos, es que me conviene producir más electricidad y una parte desviarla a la producción de hidrógeno porque veo flujos de caja a largo plazo. Esto es un poco el análisis que está pasando hoy en Estados Unidos, un poco incentivado también por las políticas. Sí, al final las políticas son clave. Veremos cómo avanza en Europa y si sigue un poco la línea de Estados Unidos. Dejando un poco atrás estos proyectos que comentas, ¿podrías explicar cómo los costes de distribución y transporte entran en la ecuación económica del hidrógeno y el papel de la energía nuclear en la competitividad global? Sí, pues la idea, el análisis que hicimos básicamente, pues, y también se puede encontrar también en la literatura, nos muestra que evidentemente el peso del coste finalmente de una cadena de valor de hidrógeno es la generación, eso no hay ninguna duda. Evidentemente el transporte y lo que viene siendo el almacenamiento también dependerán de un poco de cada caso, pero estamos hablando de que influyen al nivel entre 1 y 2 dólares por kilo de hidrógeno, 2 estando ya a niveles de cuando a lo mejor tienes que transportar el hidrógeno que te viene de Dakar. Entonces, un poco, estamos hablando de a ese nivel. El problema es, o sea, ¿y dónde la nuclear puede tener sentido? Nosotros lo que vimos es que por la escala de la nuclear y la capacidad de producir de forma continua, y es donde las oportunidades en Estados Unidos también se estaban viendo, es que resulta que hay algunas centrales que están cerca de puntos de demanda. Entonces, esta escala permite limitar mucho lo que vendría siendo el coste de la infraestructura y podría empujar a centralizar si tienes un centro de demanda cercano y hacer lo que se llama los hydrogen hub, aprovechando pues que tienes una central nuclear y un punto de demanda al lado, y esta escala te permitiría hacer un uso más eficiente de la infraestructura actual, no necesitarías tanto almacenamiento, etc. Entonces, esto puede ayudar. Evidentemente, estamos hablando de al margen, pero en una economía de hidrógeno o baja en carbono en la que estamos viendo que según la Agencia Internacional de Energía tenemos que pasar de 90 millones de toneladas hoy a 600, con una infraestructura que irá detrás, cuando hacer ganancias de 1%, 1 o 2, se traducen en mucho dinero. Entonces, la idea es un poco intentar aprovechar estas eficiencias. Y sí que resulta lógico, al menos desde un punto de vista económico, cuando tienes una central nuclear, un punto de demanda cerca y tienes en cuenta en la ecuación los costes de distribución y transporte, de aprovechar la escala de la nuclear para minimizar estos costes de transporte y de distribución. Evidentemente, las configuraciones van a depender mucho de cada cadena de valor, de cada situación y sobre todo de si el almacenamiento de hidrógeno está disponible a gran escala y muy barato, no habrá ninguna duda que se hará más con renovables. Eso facilitará las renovables. Pero si no, en alguna configuración eso no aparece, es cuando tiene un poco más sentido de a lo mejor, si resulta que es una central nuclear cerca, de aprovecharla y disminuir esa infraestructura. Y Eso es Antonio, un una poco. pregunta. Sí. ¿La nuclear convencional
Sí. Es fácil modularla. Quiero decir, si tú estás trabajando al 90% de capacidad, bajar al 70% es posible. O sea, lo de la modulación es técnicamente posible. Evidentemente tiene unos límites técnicos. No vas a hacerlo a la misma velocidad que se hace entre una central de gas. No vas a Ujú, hacerlo a la misma velocidad, y esto ya es un poco más técnico en la nuclear, cuando estás al principio de ciclo de combustible que al final, ujú. por aspectos que se llaman de márgenes de reactividad que no tienes en el reactor y que no te permiten hacer eso. Pero la gestión de la carga es algo que es técnicamente posible, que se pueden hacer las mejoras necesarias para que una central pueda modular esta carga. Hoy en día la modulación de carga se hace sobre todo en Francia, pero ¿por qué se eligió eso? Y esto ya es donde yo no soy un defensor de la modulación de carga, porque la estructura de costes de una central nuclear obliga a maximizar la producción. No, lo que, Es, lo que comento sí, es porque esta idea que estabas tú ahora sacando a relucir, ¿no? El hecho de poder colocalizar plantas de generación de hidrógeno y plantas nucleares le va a dar esa flexibilidad. No a la propia planta nuclear, pero sí a la red. Quiero así decir, es. podríamos jugar a desviar energía a la red y tu electrolizador, pues imagínate, si tú querías hacer un electrolizador de 100 megavatios, lo puedes hacer de 120 y esos 20 megavatios, pues, o la escala que queramos, ¿no? Jugar con ellos a medida que la red lo pueda requerir o no, generando hidrógeno, bien inyectándolo en un hidroducto, una red de gas o almacenándolo, ¿no? Me parece que podría ser una buena sinergia entre ambas tecnologías también, la verdad. No, se puede, y eso me lleva a algo que quería también comentar y que vimos, porque en nuestro estudio estoy de acuerdo contigo que esto puede permitir, como dices tú, eh, evidentemente decía, se puede modular la carga, pero también podemos hacer una configuración, como tú comentas, en la que finalmente puedes tener la electricidad, una parte, o sea, puede ir a la red o si no, desviarla, como tú decías, al electrolizador, favoreciendo que al final se esté produciendo todo el rato al 100%, ¿no? Es un poco, esto es lo que tiene sentido. Nosotros lo que vimos también, ese análisis que hacemos nosotros de estudio sistema, ¿no? Una cosa, nosotros intentamos un poco no tratar tan en detalle, o sea, evidentemente el COE, el Levelized Cost of Electricity, es una medida importante y va a seguir siéndolo porque es muy transparente, muy fácil de hacer. Pero intentamos hacer modelos de optimización que te dan un poco el coste del sistema, ¿no? Y en el análisis de este estudio intentamos modelizar una posible configuración que sería la de tener un sistema eléctrico bajo en carbono en el que conectas electrolizadores a la red, ¿no? Y una de Sí. las cosas que vimos que sucedían era que automáticamente en ese sistema las centrales existentes, si por alguna razón tenían un factor de carga un poco más bajo, enseguida la demanda adicional de electricidad que te generaba producir hidrógeno, evidentemente esto dependerá del perfil de producción de hidrógeno. A lo mejor si le impones un perfil de hidrógeno constante, evidentemente es diferente que si le dejas al electrolizador responder a la señal de precios, pero Ujú. veíamos que mejoraba el rendimiento, o sea, mejoraba la disponibilidad de la central nuclear en De la sí. central. Entonces, eso es una sinergia muy, muy clara. Sí, sí que lo es. Y es una sinergia además, en mi opinión, de cara a los mercados, ¿no? Incluso a la integración de renovables en la propia red eléctrica. Vamos a decir que en una zona, bueno, un nodo de la red eléctrica, si Sí, dentro de ese propio nodo tienes una central que está vinculada a plantas de generación de hidrógeno, que de algún modo pues ya has contemplado, ¿no? Durante el diseño de estas plantas que pueden tener cierta modularidad, es algo que va a traer beneficios a todos, yo creo. Ya no solo acoplamiento directo, sino hablo de diseño de algún modo conjunto, ¿no? Teniendo en cuenta que vas a tener una nuclear, que vas a tener muchas renovables. Por ejemplo, me puedo poner en el caso de, bueno, en Cataluña no hay tanta renovable, ¿no? Pero si en Cataluña las hubiera, allí en Asco, pues algún tipo de modularidad gracias a los proyectos de hidrógeno. A mí me parece que es algo que puede traer sí, mucha ventaja. yo puedo comentar un poco los resultados que vimos de la modelización. Evidentemente no hicimos un análisis sofisticado donde podíamos calcular precios nodales, o teníamos distintos nodos, lo que cuando lo optimizas sí que te permite calcular el valor que podría tener, pues a lo mejor un electrolizador en la congestión. Pero lo que sí que veíamos era que
que si tú modelizabas el electrolizador flexible, es decir, le dejabas responder a la señal de precio, el sistema no necesitaba tantas baterías. Había una sustitución. Bueno, eso es lo que decía el modelo, pero entre lo que podría siendo necesidad de baterías y electrólisis. O sea, que la electrólisis, lo que estoy diciendo con esto es que la electrólisis daba flexibilidad al sistema. Es un poco lo que quería apuntar. Y evidentemente, si haces ya un análisis, si se sustituye, si este análisis que no es tan sofisticado ya mostraba que se podría sustituir a un poco a si había electrolizadores en el sistema, no hacía falta tantas baterías, estoy más que de acuerdo que si haces un análisis más exhaustivo a nivel nodal, podrías ver valor de cómo un electrolizador puede aliviar congestión. Porque hoy en día hay estudios que dicen que las baterías pueden ayudar a eso. O sea que estoy de acuerdo. Y todo esto dependerá de lo que se define en la Unión Europea como hidrógeno verde, ¿no? Si al final se puede, o hidrógeno bajo en carbono, si se puede al final conectar las centrales nucleares con los electrolizadores. Y precisamente hace un par de semanas salió este acto delegado, la propuesta de la Comisión Europea al Parlamento Europeo, de cómo será esta definición, la correlación horaria, temporal, pero sobre todo llamó la atención eso de que los países o los sistemas, ¿no?, con menos de 18 gramos de CO2 cada megajulio tendrán ciertas ventajas a la hora de producir hidrógeno, como lo es el principio de adicionalidad, que no tendrán que cumplirlo, no tendrán que incorporar nuevos parques renovables, podrán utilizar los ya existentes. Y esto, claro, a los que nos dedicamos a este sector nos hemos pensado, esto es un claro guiño, ¿no?, a países como Suecia, como Noruega, pero sobre todo a Francia, que tiene un parque nuclear muy intenso, ¿no?, y que tiene unas emisiones de dióxido de carbono bastante bajas. ¿Qué opinas al respecto de esto y qué papel tendría la energía nuclear en esto de los 18 gramos de CO2? Bueno, ya lo estamos comentando un poco, que era ese valor de conectar electrolizadores a la red. Evidentemente hay yo creo distintas configuraciones que podrán coexistir, que se darán y que dependerán también de cada país. Yo lo primero que quiero decir es que toda regulación como esta que ha salido tiene aspectos muy positivos, ya no solo por esa correlación espaciotemporal que tú mencionabas, que es necesario para asegurarse que tenemos un hidrógeno bajo en carbono, pero ya esa certidumbre, ¿no?, esa estabilidad un poco que este acto delegado va a dar, y que es posible que favorezca ya solo por el simple hecho que tenemos una regulación. Ya estoy más seguro que ciertas decisiones de inversión ya se han acelerado. Porque uno de los aspectos que al menos veía yo en los análisis que hacían nuestros colegas de la Agencia Internacional de Energía es que había un desacople entre los proyectos que se querían y los que finalmente había una decisión de inversión. Yo creo que ya este acto delegado ayudará un poco a que se invierta y que estos proyectos que están en el pipeline pues lleguen. En cuanto a la política un poco, bueno, es verdad que una red baja en carbono, en este caso Francia, no requeriría adicionalidad. Tengo que decir que es verdad que no es un regalo. Quiero decir, a estos países aún así, si he interpretado bien el acto delegado, deberían aún aprovisionarse o demostrar que se han aprovisionado o que tienen un PPA con alguna... Es decir, pueden conectarse a la red, pero Con un aún así PPA, correcto. Con un PPA. Exacto. Entonces no es... aún así hay que demostrar, pero con un PPA con la instalación renovable actual. Que si Francia decide no instalar más, pues en realidad ves cómo ya esto se limita. Entonces, yo solo quiero lanzar un poco y destacar esta recomendación que te decía de la importancia, o sea, lo de conectarse a la red o de dejar conectarse a la red, si evidentemente la red cumple ciertos requisitos de bajo en carbono, solo es el principio para mí básico de esto, es el mero hecho de que si hay una oportunidad, ¿por qué no la vas a aprovechar? Si hay una escala, o sea,
la estrategia europea, si no me equivoco, creo que quieren 20 millones de toneladas a 2030, no lo sé, Sí, 10 importaciones, 10 exacto. dentro de Justo, Europa. generación, sí. Vale, pues eso ya es una escala, ¿no? Eh, yo dije, bueno, imaginaos, es lo que os decía yo. Una parte del estudio que hemos hecho mostraba que cuando tú conectabas el electrolizador a la red, por ejemplo, una red como la francesa, que tiene un factor de carga estructuralmente bajo, evidentemente hoy tiene unos problemas que le van a impedir que aumente el factor de carga. Vale. Pero imaginaos que estructuralmente tiene un factor de carga bajo porque hay una sobrecapacidad, que en realidad es así, antes de que tuviera estos problemas que están encontrando, o sea, que hoy tiene los reactores franceses, ha tenido históricamente factores de carga del 73%, ¿vale? Máximo. 73, cuando normalmente en España estamos hablando del 85, 90 en Estados Unidos. Y esto es porque hay demasiado instalado. Imagínate que ahora tú conectas electrolizadores y que resulta que consigues pues, mejorar el factor de carga de estas centrales de un 10%. Eso a un cálculo cálculo del punto gordo, pero una regla de 3, básicamente a mí me sale que podían producir solo con esa Francia, conectando electrolizadores a la red, te podría producir un millón de toneladas de hidrógeno, solo aumentando del 70% al 80% la factor de carga de las centrales actuales por el hecho de conectar electrolizadores a la red. Un 1% de esos 10, pues es un 10%, es decir, ya puedes decirte, vale, como estrategia europea, ¿quiero favorecer ese 10% o me da igual? Bueno, pues eso ya cada país y cada estrategia y cada geopolítica asociada, pero creo que entendéis lo que estoy diciendo. Las políticas, a mi parecer, tienen que estar diseñadas para que hoy, al menos a corto plazo, que se alcance esa escala y en principio no intentar restringir algunas oportunidades que parecen más o menos evidentes. Es un poco el comentario que quería. No, bueno, yo creo que es un buen aporte, Antonio, porque en muchas ocasiones cuando hablamos, ¿no?, de esa crítica a la energía nuclear, nos imaginamos construyendo más plantas o alargando plantas que ya estén operativas, pero si tú nos dices también que ese factor de carga es bajo y que están desaprovechadas y el hidrógeno podría dar una salida, oye, quizás se torne en algo un poco más interesante, ¿no? Porque además estoy seguro bueno, que los costes también podrían ser incluso más competitivos en caso de, pues, bien red, bien acoplamiento directo. Yo también quería preguntar, Sí, porque nos centramos mucho en Francia, sí. y de hecho se está hablando mucho ahora, ¿no?, de inversiones del hidrógeno hacia Francia. ¿Hay otros países en Europa, o ya si no también en el extranjero, que estén centrándose en desarrollar, pues, una industria nuclear así muy potente para los próximos años? O sea, esto ya me lleva un poco a cómo está evolucionando un poco la energía nuclear en el mundo, ¿eh? Eh, y ya no necesariamente conectado con el hidrógeno. Pero la forma de contestar de forma sencilla, me acojo de nuevo a los pathways y a los cálculos que hacen nuestros colegas de la Agencia Internacional de Energía, que para nosotros son también el referente de nuestros análisis. Estos pathways, evidentemente, y creo que no cabe duda que con los costes de las renovables que tenemos hoy, las renovables van a dominar, ¿vale? En una economía baja en carbono. Aún así, estos pathways ven que la energía nuclear, la capacidad instalada a 2050 se tiene que duplicar en los escenarios más conservativos, lo cual ya es un desafío enorme, ¿eh? Y podemos hablar y me puedes decir que es imposible. Y yo te diría que es difícil. Pero es lo que dice el pathway, de la misma forma que este análisis dice que se necesitan 600 millones de toneladas de hidrógeno en 2050. Vale, se puede discutir. Pero digamos que hay un mensaje ya que digo que parece que no hay un futuro net zero o cero emisiones sin algo de nuclear, ¿vale? Ujú. Evidentemente del share va a depender de cada país, pero eso es un poco el mensaje. ¿Cómo se puede alcanzar esto?
Y ahí es cuando ves varias tendencias, ¿vale? Y voy a describir un poco cómo va el mundo. En principio tienes la extensión de vida, ¿vale? De las centrales actuales. Y esto es algo por lo que Estados Unidos está apostando mucho, ¿vale? Donde ya tiene la mayoría... La central más vieja hoy en el mundo son 53 años. Y en Europa está en Suiza. Vale. Y en Estados Unidos ya hay al menos un 90% de las centrales que ya tienen la aprobación del regulador para operar hasta 60, algunas hasta 80, lo cual indica que hay cierta, al menos hasta 60 años, sí que hay cierta, digamos, viabilidad técnica y evidencias. Evidentemente, cuando tomo la decisión hasta 80 es porque algún informe o estudio asociado hay. Entonces, eso es un poco las tendencias, pero una tendencia muy fuerte a extender con una cierta viabilidad tecnológica y técnica, al menos hasta más allá de 40 años. Después está la construcción de nuevas centrales. Y evidentemente esto ya es más difícil. Estamos de acuerdo que hemos experimentado sobrecostes y uno de los problemas actuales que tiene la industria es que es incapaz de construir en los tiempos y en sus costes. Esto no significa que existan estrategias para reducir costes. Existen. Se aplicó en el pasado. Ya solo con un marco de financiación diferente y acceso a un capital barato ya reduces costes significativamente. Después está la cuestión, ¿es que aún con estas estrategias serán más competitivas que las renovables? Desde un punto de vista del COE, yo diría que no, pero después ya tienes todo el análisis que estaba yo hablando de costes íntegros del sistema y esos análisis ya muestran que tener algo de nuclear sí que nuclear nuevas construcciones sí que tiene cierto sentido. Insisto, y esto es importante también para los oyentes, cuando hablamos de nuclear es importante diferenciar entre un reactor actual que es más o menos competitivo y el nuevo. La historia es completamente diferente. Y después ya están y estos países que están intentando apostar por centrales nuevas, pues estamos hablando de UK, estamos hablando de Francia, estamos hablando de Corea, y sobre todo, evidentemente, estoy hablando de países de la OCDE, pero hay todo un país, toda una serie de países como China, Rusia, que esto va a otra velocidad, están en otra liga, pero que son capaces de construir 3 reactores al año de gran capacidad, ¿vale? Pero bueno, esto es un poco la tendencia y después ya están los pequeños reactores modulares que yo describiría un poco como complementarios a los grandes, que permiten expandir la proposición de valor de la nuclear, un poco para a lo mejor reemplazar centrales de carbón, que tienen una capacidad más pequeña, o aplicaciones que estamos hablando del hidrógeno un poco industrial, o incluso en zonas remotas. Hay que decir que en zonas remotas, estoy hablando pues a lo mejor en Siberia, ya hay reactores operando así más pequeños y modulares. Evidentemente estamos hablando de Rusia, de nuevo, pero bueno, sobre todo Estados Unidos y Canadá se está poniendo mucho las pilas y se esperan tener primeros reactores en el horizonte 2035, 2030-2035. Si no están, nuestros análisis ven que es un window opportunity que van a perder, ¿vale? Y De los eso es un poco. modulares me estás comentando que se Sí, plantea tener en el 2035 de los sí, SMR. de los SMRs. Y hay un proyecto en particular en Canadá que quieren empezar en 2024 y acabar en el 2028. Evidentemente es en la central de Darlington, pero va a ser con un diseño no muy avanzado. Es la tecnología actual, pero a más pequeña escala. Es que la velocidad en esta industria es otra historia, ¿eh? De aquí, claro, a 2035 hay muchas cosas, ¿no? Que pueden Que pueden cambiar. Yo sí cambiar. que lo decíamos antes de la llamada, yo en nuclear no sé gran cosa, lo único que sé es lo que me leí en el libro de operador nuclear. Y hablaba muy bien de los SMR como una parte de la industria del futuro. Y después también mencionaba mucho los reactores de cuarta generación para el aprovechamiento del combustible. Y decía sobre todo que se estaba haciendo en China, ¿no? Aquí en Europa quizás no tanto. O sea, los SMRs, vamos a explicarlo bien. O sea, no se encasillan en un enfoque tecnológico en particular. Tú puedes hacer un SMR
con un reactor de agua ligera actual, pero también puedes hacer un SMR con un reactor de cuarta. El SMR, digamos, es una estrategia de diseño. Yo decido como una empresa que diseña reactores nucleares de hacerlos adrede pequeños y modulares porque voy a aprovechar una estrategia de construcción completamente diferente, pero bueno, es una ecuación que se tiene que demostrar, ¿vale? Aún no Pero está... esto aún no está, Vale. aún no está desarrollada. Pero esto es un poco lo que prometen. Y evidentemente, en los reactores de cuarta generación sí existen. Hay algunos en China y hay algunos en Rusia. Estamos hablando pues son reactores pues, que utilizan otros tipos de combustibles. Los que estaba hablando de alta temperatura son los llamados cuarta generación también, porque operan a temperaturas más elevadas y tienen también unos combustibles un poco diferentes. Si quieres que te diga más o menos, podemos hablar de reactores de cuarta generación, hay muchos diseños, sales fundidas a alta temperatura, refrigerados por sodio, refrigerados por plomo. Bueno, no vamos a hablar de todo eso. Hay diseños, hay algunos SMRs que son de reactores cuarta generación. No tienen la misma madurez tecnológica que los actuales. Estábamos hablando de los de cuarta generación, pero también es muy interesante el tema de la fusión nuclear, que además es la utopía, ¿no? Todo el mundo quiere que llegue la fusión y ya todos los problemas de renovables se acabarán. ¿Nos puedes contar un poco cómo está avanzando esta parte, el tema de la fusión, y qué relación guarda, si es que guarda, con el hidrógeno? Vamos a hablar un poco de fusión. Lo que os voy a decir básicamente, bueno, para la fusión hay varias tecnologías. La idea es que es una tecnología que aún está en fase de investigación y desarrollo, ¿vale? Por ejemplo, todo el mundo conoce un poco el reactor ITER, que es una tecnología que se llamaría de confinamiento magnético, básicamente con flujos magnéticos calentar el plasma como si fuera un microondas y generar un poco las condiciones de la fusión. Este reactor no es es un reactor experimental. Después vas a seguir con el reactor demo y después del demo es cuando vendrá a lo mejor la primera aplicación industrial, solo para poner un poco los tiempos. Después también creo que recientemente ha habido algún tipo de hito importante con un tipo de energía de fusión que se llama de confinamiento inercial. Básicamente consiste en tienes un target con el combustible y con unos láseres pues lo calienta. Parece ser que han conseguido pues generar más energía de esa reacción de fusión que toda la energía necesaria para poner en funcionamiento esos láseres. Perfecto, pues eso sigue avanzando. La idea es que yo diría que aún estamos lejos de alcanzar esa condición que se llama, que es la condición de ignición. Es decir, hoy en la fusión se ha conseguido obtener más energía del proceso de fusión que la generada para alcanzar que la requerida para alcanzar de calentar ese plasma, etcétera, y alcanzar las condiciones de fusión. Pero después lo que pasa es que las reacciones de fusión en sí no consiguen aún generar una reacción de fusión autosostenida, ¿no? Como sería lo que pasaría en un sol. Esto sería la situación, se llama de ignición, ¿vale? En un reactor nuclear de fisión, pues sí que tenemos esta reacción, digamos, nuclear autosostenida. Aún no estamos en la situación de ignición. Eso no impide que cada vez con los nuevos modelos y los avances y las inversiones y la investigación, pues se pueda llegar a alcanzar y que algún día esta tecnología sea viable. Yo, desde mi punto de vista, soy prudente, pero no dejaría de continuar investigando, y sí que es verdad que están haciendo progresos importantes recientemente. En cuanto a la conexión, con el hidrógeno yo encuentro dos. O sea, la primera la conexión
es sencilla, es el combustible de la reacción de fusión, son isótopos de hidrógeno. O sea, es al menos lo que está explorando y que es una de las reacciones que es más fácil y que tiene más probabilidad es la de deuterio-tritio. El deuterio está en todas partes, el tritio es mucho más escaso. Creo que hay un stock en el mundo de unos 20 kilos y que el reactor ITER va a consumir, básicamente en sus experiencias. Pero esto no impide que, que se pueda diseñar un reactor de fusión que genere su propio tritio. Es decir, la idea es, pues en estos reactores, poner lo que sería un manto alrededor del reactor de litio, y ese manto pues absorbería los neutrones que saldrían de la reacción de fusión y producirían tritio por una reacción nuclear. Y después se recuperaría y entonces el propio reactor de fusión generaría su propio combustible. Vamos, que eso está un poco concebido, así que no había problema, pero solo es por decir la conexión que hay con el hidrógeno, que es la del combustible en sí, y bueno, y la otra conexión es un poco más futurista y visionaria, pero yo creo que estáis de acuerdo conmigo que el hidrógeno, la producción de hidrógeno a gran escala es energía eléctrica abundante y barata. Entonces, si llega en algún momento, si en algún momento la fusión llega a industrializarse y llega a generar esta energía, electricidad abundante y barata, pues puede haber una oportunidad de producir hidrógeno barato donde la electricidad no llegue. Y esto podría ser una posible conexión. Pero vamos, que estoy haciendo aquí bola de cristal. Estamos de acuerdo también. Ya, penúltima pregunta, Antonio. Te damos la oportunidad aquí de que des un mensaje a favor de la nuclear. Yo con la nuclear, en general, como ya decía, la intento ver siempre que tenga sentido en el sistema. Entonces, un mensaje positivo es lo que os decía, incluso en un mundo dominado por renovables, porque tiene unos costes muy bajos, alcanzar un pathway o un mundo cero emisiones implica que la capacidad nuclear al menos se duplique, o sea, que no hay cero emisiones sin nuclear, algo de nuclear habla. Entonces, eso es un mensaje a favor. Y el segundo es, como ya os decía, sopesar todo en el sistema eléctrico. Es decir, cuando tú empiezas a pedirle al sistema eléctrico que sea bajo en emisiones, pero que sea asequible y que asegure la seguridad de suministro, ya empiezas a meterle unas restricciones y a complicar mucho la ecuación. Y es cuando intentas reconciliar todas esas dimensiones, las emisiones, la seguridad de suministro y la asequibilidad desde un punto de vista del sistema, es donde ves que algo de energía nuclear en el sistema hace las cosas más fáciles. Eso es un poco el mensaje que diría a favor. No tiene ningún sentido tener un sistema 100% nuclear. En cambio, tener algo de nuclear tiene bastante sentido y hace la tarea mucho más fácil. Ni 100% nuclear, ni 100% renovable. Y ya para terminar, Antonio, y siendo la pregunta de rigor, ¿dónde y cómo te ves aportando en el sector del hidrógeno, si es que vas a seguir publicando algún documento más tan interesante, en los próximos años? No, pues básicamente en los próximos años me veo haciendo lo que hasta ahora, es decir, intentar diseñar políticas que se apoyen con evidencias científicas y que básicamente ayuden a que el hidrógeno, esta economía del hidrógeno se materialice y que podamos tener este hidrógeno de forma abundante, pero también barata. Eso es donde me veo básicamente. Pues Antonio, estaremos encantadísimos de seguir esos estudios y esas publicaciones. Queremos agradecerte el haber venido, el habernos contado pues estas teorías, estas conclusiones que habéis obtenido, porque yo tengo que confesarte que yo la verdad no soy un gran defensor de la energía nuclear, por lo menos en España. Sí que otros países pues tiene mucho más sentido, ¿no? Pero sí que soy un defensor de las soluciones inteligentes y, por ejemplo, eso que nos estabas contando de que, pues gracias al hidrógeno, por ejemplo, la nuclear desde ya podría tener un factor de utilización más alto, abaratar costes para todos y permitir desplegar el hidrógeno de una forma más rápida. Lo cierto es que hay cosas a las que no se le debe decir que no, ¿no? Porque
está claro que el despliegue de renovables que necesitamos para cumplir los objetivos europeos, sobre todo después del repower, ya no solo de hidrógeno, sino de descarbonización de las redes, pues son muy complicados. Así que siempre da gusto escuchar opiniones tan fundadas y basadas en el conocimiento y lo dicho, en la lógica. De nuevo, muchas gracias por venir, por contarnos todo esto y estaremos muy atentos a lo que sigáis haciendo. Pues muchas gracias a vosotros y un placer de poder hablar sobre la nuclear, hidrógeno y el papel que puedes tener en un sistema eléctrico. La verdad es que ha sido una experiencia muy, muy enriquecedora. Gracias. Un placer tenerte, Antonio, con nosotros. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Y hasta aquí ha llegado el episodio de hoy, en el que hemos contado con la presencia de Antonio Valla-Soler, de la OECD, que nos ha contado cómo la nuclear y el hidrógeno tienen más sinergias de lo que pudiera parecer. Esperemos que os haya gustado y que nos acompañéis durante los próximos capítulos, ya que es mucho lo que tenemos y queremos contar. Dadle a like y suscribiros para ayudar a que este podcast crezca. Todas vuestras valoraciones serán bien recibidas en el correo elpodcastdelhidrógeno@gmail.com o en los comentarios de las principales plataformas. Un abrazo grande y hasta la próxima semana.